a otro gorrión. Eh, un, un gorrión le preguntó a otro gorrión, dice, ¿y por qué los seres humanos viven tan afanados, se trabajan tanto y nunca descansan? ¿Por qué se afanan tanto? El otro gorrioncillo le preguntó, quizás los seres humanos no tienen un Padre todopoderoso que cuide de ellos como lo tenemos nosotros. Esa historia, ese cuentecito pequeño me encantó. ¿Por qué los humanos afanan tanto? Preguntó un gorrioncito al otro. Y dice, porque quizás ellos no tienen un Padre todopoderoso que cuide de ellos como lo tenemos nosotros, ¿verdad? Y espero que lo hayan entendido, ¿verdad? Lo primero, cuando vamos a hablar de Dios como Padre y en cualquier ámbito de la vida sobrenatural, de la vida en Dios, lo primero que hay que hablar que nos acercamos a Dios como un misterio. Nos acercamos a Dios como un misterio. ¿Qué quiere decir que nos acercamos a Dios como un misterio? Hablamos del misterio no en el sentido de aquello que, como lo entendemos comúnmente, como aquello que está medio oculto, aquello que está medio escondido, aquello que es medio borroso, que no podemos como detectar claramente. Hablar del misterio en otro sentido. En este sentido, hablamos del misterio como algo que es demasiado grande para que pueda ajustarse a nuestra pobre capacidad intelectual. Voy a poner un ejemplo. Hablamos del misterio, imaginémonos el océano, y eso lo hablaba creo un día en un tema con ustedes, imaginémonos el océano, el mar, tanta agua, así es Dios. Y nuestra cabeza es como una taza de tomar café. Querer meter todo el agua del mar en una taza de tomar café es igual que querer meter a Dios, entender a Dios perfectamente en nuestra pobre capacidad intelectual. Es decir, Dios es demasiado grande para que quepa en nuestra cabeza. Pero entramos y hablamos de Dios como Padre por analogía. Es decir, ¿qué quiere decir por una analogía? Como por comparación, ¿verdad? Para que tengamos una idea, el agua no tiene forma, ¿verdad? El agua no tiene forma. Pero cuando el agua entra a la botella, el agua adquiere la forma o la manera de la botella. Así también la idea que al entrar Dios en nuestra cabeza, pues nosotros le damos una forma humana. Cuando nosotros vemos una gran obra, nosotros inmediatamente pensamos en qué inteligente es la persona que hizo esa gran obra. En, el, en julio del año pasado visité la Sagrada Familia, esa gran basílica, esa gran iglesia que hay en Barcelona, que tiene más de 130 años en construcción y todavía no se ha terminado. Y cuando yo me acerqué y yo miré eso por dentro, y yo he visto algunas cosas, por ejemplo, en Roma, algunos países eh, de Asia, etcétera, etcétera, grandes construcciones, pero de las cosas que a mí más me han impactado es esa obra. Al ver eso tan magistral, yo dije, wow, pensé inmediatamente en aquel que se le ocurrió, ¿verdad? Que se le ocurrió la idea de una construcción de esta manera. Es decir, a través de la obra, nosotros llegamos a tener una idea de la capacidad
de aquel que ideó la obra. Eso nos pasa a nosotros al hablar de Dios Padre. La primera idea que nosotros nos viene de Dios Padre es precisamente por la creación. Dios es un gran constructor, ¿verdad? Un gran constructor es Dios, porque todo lo que en el mundo hay dos clases de cosas: las cosas que han hecho los hombres y las cosas que no han hecho los hombres. Las cosas que han hecho los hombres, grandes construcciones, ¿verdad? Podemos mencionar presas, podemos mencionar edificios, podemos mencionar autopistas, podemos mencionar un gran barco, los aviones, ¿verdad? Bueno, eso lo han hecho los hombres, pero vemos nosotros cosas que no lo han hecho los hombres, como es el mar, como son las montañas, como es el sol, como es la luna, ¿verdad? Como somos nosotros mismos, que nosotros no nos creamos. Y entonces, ¿qué sucede? Que si yo le digo a ustedes, miren señores, miren el botón de esta camisa, ¿verdad? Voy a enseñar el botón de esta camisa, aquí, un botoncito, ¿verdad? Si yo le digo a ustedes, señores, los botones que tiene mi camisa se hicieron solitos, nadie lo hizo, eso se hizo solo. Inmediatamente ustedes dirían, ay, pero el padre Silvio estaba medio loco hoy, porque ¿cómo se le ocurre decir que los botones de su camisa se hicieron solo? Es decir, para ustedes está muy claro que los botones, un botón de una camisa o de un pantalón o de un vestido, eso no se hace solo. Llegamos a la conclusión entonces que si no se puede hacer solo un botón de una camisa, mucho menos se puede hacer solo un ser humano. No se puede hacer solo una montaña, no se puede hacer solo un río, no se puede hacer solo el mar, no se puede hacer solo eh, los planetas. Es decir, no se puede hacer solo una planta que crece. Es decir, si no se hace solo un botón, esas grandes cosas no se pueden hacer solo. Entonces llegamos a la conclusión, alguien hizo eso, ¿verdad? Y por eso la primera idea que tenemos de Dios es por deducción. Si vemos grandes cosas impresionantes en grandeza, entonces grande y majestuoso fue aquel que la creó. Por eso en el libro del Génesis, lo primero que vemos a un Dios Padre que es creador de todas las cosas. Lo primero es eso. Dios Padre es creador de todo cuanto existe. Dios Padre es creador de todo cuanto existe. Y no solamente Dios es creador, sino que es un buen creador, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Y eso mismo dice la Biblia. Al hacer Dios las cosas, dice, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Entonces, vemos a Dios Padre, creador de todas las cosas, creando cosas buenas, y el trasfondo de todo cuanto crea es el amor. ¿El amor a quién? El amor a nosotros, el amor a los seres humanos. ¿Por qué? Porque todo cuanto hizo Dios, lo puso bajo nuestros pies. Es decir, lo puso a nuestras órdenes. Dios nos le dio al ser humano poder sobre todo lo que había creado. Por eso el salmista en el Salmo 8 dice, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle tanto poder. Apenas lo hiciste inferior a los ángeles. De bondad y esplendor lo coronaste, todo lo sometiste bajo sus pies. Es decir, miramos nosotros un Dios Padre que se sacrifica como un padre, ¿verdad? Como un padre se sacrifica y se esfuerza para sus hijos. Así vemos en nosotros al principio del libro del Génesis
el capítulo 1 y el capítulo 2, un Dios fajado, ¿verdad? Trabajando, que incluso dice la palabra de Dios que ya el séptimo día estaba, ay, cansado, ¿verdad? De tanto afanar, de tanto trabajar, ¿verdad? Porque había afanado mucho. Dios todo lo hace bueno, Dios que se esfuerza y se sacrifica, y Dios que todo lo que hace y todo su esfuerzo fue con vista a nosotros. Es decir, el trasfondo de amor, ¿por qué es? Porque todo lo hizo bueno y todo lo hizo para nosotros, ¿verdad? Un padre bueno le da cosas buenas a sus hijos, ¿verdad? Incluso el pasaje bíblico de San Mateo que habla de cómo un papá, si el hijo le pide un huevo, no le va a dar una serpiente. Si le pide un pan, no le va a dar un alacrán. Si le pide algo bueno, no le va a dar una cosa mala. Y dice, y si esos son ustedes que son malos, ¿verdad? Pues nosotros somos todos pecadores. Saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial del cielo. Es decir, si cosas buenas recibimos de eh, nosotros en este mundo, de nuestros padres que tienen sus debilidades, cuánto más es Dios, que es un Padre perfecto. Se manifiesta entonces Dios como Padre creador. Se habla de Dios como Padre en doble sentido. Primeramente como creador, pero después como un Padre en su bondad y en su dulzura hacia nosotros. Es decir, Dios es Padre como alguien con poder para crear todo, pero segundo, ese Dios que es todopoderoso es un Dios de amor, que todo cuanto hace, lo hace por amor a nosotros. Es decir, hay un concepto en diversas religiones de Dios, Dios como Almighty, es decir, Dios todopoderoso, pero un Dios distante. Dios crea y se aleja, ¿verdad? Pero el Dios cristiano, el Dios que nos revela Jesucristo, es un Dios cercano, es un Dios de amor, es un Dios que es Padre, ¿verdad? Dios se manifiesta como Padre ya en la misma creación con Adán y con Eva. Se manifiesta como Padre. Por eso, como un papá, ustedes los que son padres, sentaron a sus hijos cuando estaban pequeños, cuando eran jóvenes o cuando estaban creciendo, ¿verdad? Y los sentaban para explicarles lo que es bueno y lo que es malo. Pues así vemos nosotros también en el libro del Génesis a Dios que sienta a Adán y Eva y lo catequiza, explicándole lo que es bueno y lo que es malo. Oigan bien, miren que Dios con Adán y Eva, con nuestros primeros padres, Dios hace como un padre que da consejo, un padre que a partir de su experiencia, pues corrige y le dice a Adán y Eva, miren mis hijos, esto es lo que hay, ¿verdad? Miren, hay de todo, si eh, ustedes hacen el bien, si hacen cosas buenas, a ustedes le irá bien. Lo único que ustedes no pueden hacer es tal cosa, porque de ahí le vendrá la ruina, incluso le vendrá la muerte. Es decir, Dios aquí pone una cosa en claro con Adán y Eva que nos sirven a nosotros también. Dios, ¿qué le prohíbe? ¿Qué significa el árbol del bien y del mal? Significa el pecado. El pecado que Dios prohíbe. ¿Por qué Dios prohíbe el pecado? Dios prohíbe el pecado porque simple y llanamente nos hace daño. Simple y llanamente nos hace daño. Por eso Dios prohíbe, ¿verdad? Como un papá, como una mamá, que le dicen a los hijos, miren mis hijos, no hagan tal cosa, no hagan aquello, porque a ustedes les va a ir muy mal. Le va a ir mal si hacen eso. Ahora, si ustedes hacen esto y hacen lo otro, se llevan de nosotros, a ustedes entonces le va a ir bien. Es decir, si hacen el mal, le va mal, si hacen el bien, le va bien, ¿verdad? Es decir, el pecado es aquello que el Padre nos prohíbe a nosotros porque nos hace daño, ¿verdad?
El diablo nos confunde y nos hace creer Dios prohíbe el pecado porque Dios no quiere que gocemos. Dios no quiere que nos vaya bien, ¿verdad? Dios prohíbe el pecado. Pues, no, la iglesia, los curas, los padres prohíben cosas para que uno no goce, ¿verdad? Para que uno no se divierta, ¿verdad? El diablo siempre en nosotros la idea de que en el pecado es que encontramos satisfacción, encontramos gozo y encontramos alegría. Pero el pecado nunca tiene un final feliz y es lo que Dios como Padre le enseña a sus primeros hijos, Adán y Eva. Miren, si hacen esto y esto y esto y esto, le va bien, pero si desobedecen y hacen aquello que yo les prohíbo, a ustedes le irá mal y simple y llanamente fracasarán. Ahí vemos una cosa, y nos enseña aquí mismo, el libro del Génesis, Dios como Padre, en esta relación con Adán y Eva, nos enseña el misterio del mal en el mundo, el misterio del mal. ¿Cuál es el misterio del mal en el mundo? El misterio del mal es que Dios, como Padre, respeta nuestra libertad. Oigan bien, Dios, como Padre, respeta nuestra libertad y la libertad en el ser humano es el principio de el mal y del pecado. Y lo voy a explicar. ¿Por qué una gente, primeramente, en el mundo, quién es que hace el mal? Seres humanos. ¿Y por qué el ser humano, uno hacen el bien, otro hacen mal? Por precisamente por la libertad que Dios como Padre le da a sus hijos. Miremos, una gente tiene un perrito, tiene una mascota. A ese perrito o a esa mascota, el dueño le pone una cuerda, le pone un lazo, le pone una cadena, ¿verdad? Cuando esa persona sale con el perro o con su mascota, esa mascota tiene su lazo, su cuerda, su cadena. ¿A dónde va ese perrito? ¿Dónde va esa mascota? Donde el dueño lo lleve, porque el dueño lo lleva amarrado, ¿verdad? O el dueño lo tranca, o el dueño lo pone en una jaula, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Que Dios no a nosotros nos hizo libres, no nos puso cadenas, no nos puso candado, no nos puso cuerda, no nos puso lazo, no nos trancó, ¿verdad? Nos hizo libre. Pero para que no hiciéramos el mal, Dios nos educa, nos enseña que lo que a través de la obediencia a Él nos va bien, que haciendo las cosas buenas nos va a ir bien, que haciendo las cosas malas nos va a ir mal. Entonces, es el misterio del mal en el mundo. Porque si Dios nos amarra a nosotros, si Dios nos pone una cuerda, si Dios nos pone un candado, si nos priva de nuestra libertad, entonces el ser humano no hubiese tenido posibilidad de hacer el mal. Es decir, existe el mal porque Dios decidió hacernos libres. Es tanto así que ustedes saben muy claro que cuando una persona en el mundo, cuando una persona en un país determinado hace una cosa mala al extremo, por ejemplo, fulano mató a otra persona, ahí hizo un mal extremo. ¿Qué se le hace para que esa persona no siga haciendo lo mismo? Se le priva de su libertad. Y una vez que esa persona se le priva de su libertad, se le amarra, se tranca, se mete en una cárcel, pues esa persona ya no vuelve a hacer cosas malas, ¿verdad? Entonces, tenemos que explicar, Dios nos hace a nosotros libre y esa libertad mal usada que nos da Dios nos lleva a que nosotros hagamos cosas malas y es el mal
que existe en el mundo. El mal existe porque le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Miremos un texto bíblico de Dios como Padre. Dios nunca, como Padre, nunca se quiere alejar de nosotros, sus hijos, aún caigamos en el pecado. Oigan bien, Dios no quiere alejarse de nosotros, aún pequemos. Cuando leemos el texto bíblico de Génesis 3, cuando Adán y Eva, llevado y engañado por Satanás, encarnado en la serpiente, pecan, ¿verdad? Hicieron lo que Dios le prohibió. ¿Qué sucede inmediatamente detrás de eso? Viene Dios. Dios viene y le dice a Adán, ¿dónde te has metido? Ya Adán ha pecado, pero Dios aparece en la escena como un amigo. Dios no se aparece eh, como reprochando a Adán por pecar. Le dice a Adán, ¿dónde te has metido? Dios viene como en su ayuda. Dios viene como en su rescate. Adán, ¿dónde está? Dios se manifiesta como un amigo que está llamando a su amigo. Sin embargo, Dios le dice, me di cuenta que estaba desnudo y me vestí. Y aquí hay una cosa, no es Dios que se aleja del hombre porque pecó, se aleja el hombre de Dios. ¿Y por qué el hombre se aleja de Dios después que pecó? ¿Por qué el hijo, Adán, se aleja de su padre? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué? Porque el hombre en pecado no resiste la mirada de Dios. El hombre en pecado no resiste la mirada de Dios. Es Adán que se esconde, es Adán que se va, es Adán que no se deja ver, es Adán que no da la cara, pero Dios anda detrás de él. Dios lo llama, Dios lo busca, Dios aparece en la escena como para rescatarlo. Pero el hombre ya pecó y la conciencia le remuerde y no se deja ver de Dios. Eso sucede incluso en la iglesia. En la iglesia hay gente, servidoras de la iglesia o gente que van a la iglesia, y de repente esa persona se busca un amante, empieza a ser infiel, empieza a hacer cosas escondidas y deja de ir a la iglesia. Y cuando le preguntan por qué deja de ir a la iglesia, no, yo me fui de la iglesia porque en la iglesia son los más malos. Primeramente, no hay sinceridad. Se aleja de la iglesia porque no se quiere dejar ver de Dios. El hombre en pecado no resiste de ninguna manera la mirada de Dios. Entonces, lo mismo vemos nosotros con el Padre misericordioso, ¿verdad? La lectura del Hijo pródigo, el Padre misericordioso es Dios, ¿verdad? Ese Padre misericordioso. ¿Qué? El Hijo le dice, dame la parte de mi fortuna que me voy. ¿Quiere Dios que el Hijo se le vaya? Sabiendo Dios que el Hijo va a fracasar, ¿verdad? ¿Quiere Dios que el Hijo se aleje de él? No, de ninguna manera. Pero aquí está la cosa, el aspecto de la libertad. Dios lo deja que se aleje, porque Él quiere eso. Dios no lo obliga. Dios no tiene una pistola para apuntarle al otro y forzarlo, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios respeta nuestra libertad. Dios nos dio la libertad, ¿verdad? Entonces, Dios ve que su hijo se va a alejar y cuánto se entristece Dios. Cuando nosotros, usando mal uso de nuestra libertad, escogemos un camino que sabe Dios que va a ser el fracaso, ¿verdad? Que va a ser puro fracaso. Y sin embargo, Dios lo deja ir. Ahora, lo que manifiesta la palabra de Dios, que Dios siempre está al acecho esperando que el hijo vuelva. Porque Dios no puede salir a buscarlo con un batallón, ven, mira, obligado, ven. No, porque desde el principio, vuelvo y repito, es el aspecto de la libertad que tenemos los seres humanos, que Dios nos dio.
Entonces, Dios se manifiesta como padre ya de Adán y Eva al corregirlo y querer orientarlo como los papás orientan a los hijos, queriendo que los hijos hagan el bien y eviten el mal, ¿verdad? Dios se manifiesta como padre del rey de Israel, ¿verdad? Como una manera de significar, yo soy testigo o quiero ser como garante de que rey pues haga mi voluntad por el bien del pueblo. Pero Dios se manifiesta también como padre de los pobres, sobre todo de las viudas y de los huérfanos, que decíamos, ¿por qué la viuda y los huérfanos se mencionan tanto en la Biblia? Es la clase más pobre. ¿Por qué son las clases más pobres? Porque cuando en Israel, en el pueblo judío, moría el padre de familia, toda la riqueza la heredaba uno solo, el primogénito, el varón mayor. Y por eso la pobre viuda y los demás hijos quedaban en la inopia, eran la gente más pobre, ¿verdad? Dios se manifiesta también como padre cuando el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Clama a él, claman a Dios como padre. El pueblo está desesperado, el pueblo está esclavizado, el pueblo está destruido y el pueblo no tiene a quien acudir. Aclama a Dios en oración. Y Dios como un padre que escucha a su hijo, imaginemos un hijo en una cuna que tiene hambre, pues clama a la mamá, clama al papá. Pues ahí va el papá, ahí va la mamá. Pues Dios escucha el grito de sus hijos de Israel. Los escucha. Y no solamente los escucha, sino que acude en su auxilio. Llama a Moisés, ¿verdad? Dios también, como padre, sale al encuentro de sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, miremos nosotros la revelación de Dios, todo en el Antiguo Testamento, cómo Dios se revela a Abraham, ¿verdad? Dios sale al encuentro de Abraham. Es Dios que se aparece a la casa de Abraham. Es decir, ese papá que viene al encuentro de sus hijos que somos nosotros. Entonces, eh, vemos si que otra imagen también de Dios como Padre la podemos ver en el ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, como un hijo tiene la imagen de su papá, ¿verdad? Porque un hijo de un perrito, pues sale un perrito. El hijo de una vaca sale vaca, ¿verdad? El hijo, somos hijos de Dios y Dios quiso también que tuviéramos, eh, esa dimensión, ese matiz parecido a Dios, ¿verdad? Bueno, yo tenía otras cosas, pero no voy a decir más nada porque ya se cumplió el tiempo, ¿verdad? Y entonces vamos a abrir los micrófonos para las preguntas, Vanessa. Aquí el tiempo se va rápido, muy rápido, ¿verdad? Ah, Entonces vamos a ver, adelante. sí, padrecito, si tiene más que decir, ve que empezamos un poquito tarde, Ujú. entonces puede continuar o como usted desee. Abre los micrófonos por si acaso alguno tiene una pregunta. Listo. Muy bien, los micrófonos están abiertos. Sí, padre Silvio, buena tarde, Benigno lo Ah, saluda, para decirle que muy aceptada la clase en el sentido de cuando usted empezó diciendo que hablando de una obra, ¿va? Y ajá, que alguien que hacía una obra usted lo miraba como inteligente, ajá, pero que antes hablaba usted de la creación de Dios, pero yo tengo una cita muy específica que es el Salmo 127 y su ajá. versículo 1, donde dice que, referente específicamente a la obra, si dice que si Dios no construye la casa, en vano trabaja el albañil. Solamente, Padre, gracias. Muchas gracias, mi querido, por el aporte. Sí, así es. Que incluso eso que usted dice vale mucho porque a veces nos aptamos de lo que nosotros hacemos, ¿verdad?
Gaudí, ¿verdad? Con esas obras majestuosas de la Sagrada Familia y esas cosas, pero como aclaraba tanto Benedicto XVI, dice, lo que nosotros hacemos es obra de Dios también, porque es Dios que nos ha dado la capacidad de nosotros, ¿verdad? La inteligencia nos la ha dado Dios, los brazos para trabajar, la mente para pensar, todo es obra de Dios. ¿Alguien más? Ok, quería matizar una idea y es Dios Padre como sabiduría. Dios Padre como sabiduría. Dios es la sabiduría plena, la inteligencia plena. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando un hijo se lleva de su papá, le va bien. ¿Por qué se lleva? ¿Por qué? Porque el papá tiene dos cosas que son muy importantes. El papá tiene la experiencia que le dan los años, el papá tiene la experiencia que le dan los años y el papá tiene también el amor de padre para su hijo. Entonces, impulsado por el amor que le tiene al hijo, utiliza esa capacidad intelectiva para orientar al hijo, ¿verdad? Porque el hijo joven no tiene madurez, ¿verdad? No tiene esa capacidad que dan los años, ¿verdad? Incluso que decía alguien que hasta Dios se equivoca, porque dice que cuando la juventud y la experiencia nunca se encuentran, porque cuando una persona está joven no tiene experiencia para manejar la juventud, y entonces por eso la mayoría de jóvenes, muchos jóvenes, malgastan la juventud. ¿Por qué malgastan la juventud? Porque se llevan de la juventud y no se llevan de la experiencia con lo cual quieren orientarlos sus padres. Pues también nosotros, el bien nuestro no es lo que nosotros pensamos que es. El bien nuestro es lo que Dios sabe que es. Por eso, la sabiduría, ¿en qué consiste la sabiduría humana? Dejarnos orientar por Dios. Miremos que Dios le dice al pueblo de Israel, cuando vienen por el desierto hacia la tierra prometida, si se llevan de mí, le va bien. Si se llevan de mí, a ustedes les va a ir muy bien. Por eso el bien nuestro consiste en que nos dejemos conducir por Dios. Nosotros vemos cómo nosotros, cuando decidimos por nosotros mismos, nos equivocamos. ¿Cuántos de nosotros, ustedes, no pensando en otra gente, se han equivocado y dicen, bueno, en un negocio de una casa, ¿verdad? Que usted pensó que en esa casa usted le iba a ir muy bien y fracasó. O comprando un carro, pensaba que este carro me iba a salir muy bien y fracasé. Puse un negocio, pensé que me iba a ir bien y me fue muy mal, ¿verdad? Tal carrera, escogí tal carrera pensando que ahí era lo que yo quería y al final fracasé, ¿verdad? El ser humano tiende a decidir por cosas que tarde o temprano muchas de ellas fracasan, ¿verdad? O incluso hasta el nivel de matrimonio, quizás cuando usted estaba joven empezó, ay, si yo me consigo a fulano y me caso con él, yo seré feliz eternamente. Y después se dio cuenta que no. O solo el hombre que pensó en la mujer y usted pensó después, ay, yo debí casarme con otra. Por eso, es de sabiduría humana contemplar que Dios es mi Padre, que Dios es sabiduría e inteligencia infinita, que Dios quiere, quiere mi bien por encima de todas las cosas, que nadie me ama como Dios. Nadie me ama como Él, por eso envía a su Hijo, Jesús, el cual muriendo por nosotros en la cruz nos da la eterna salvación. Entonces, si Dios es tan inteligente y sabio, si Dios me ama tanto, entonces yo pongo mi vida en sus manos y me dejo orientar por Él. ¿Qué dejarse orientar por Él? Hacer lo mismo que hacía Jesús.
Jesús, ¿qué decía Jesús? Mi comida, decía Jesús, es hacer la voluntad del Padre, la voluntad de mi Padre. Y entonces, ¿qué hacía Jesús para interpretar y saber la voluntad de Dios? Oración. La oración. La oración es el medio a través del cual nosotros nos enlazamos con Dios, nos conectamos con Dios y dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Como comenzaba con el cuentecito del gorrión, ¿verdad? El gorrión le pregunta al otro, ¿por qué los humanos se afanan tanto? Dice, porque quizás no tienen un Padre todopoderoso que se preocupe tanto por ellos, ¿verdad? Como se preocupa nuestro Dios de nosotros, ¿verdad? Es decir, quizás cuando no somos conscientes de ese amor de Dios, que nos ama tanto y Dios que es tan sabio y conoce exactamente las cosas que nos harían bien a nosotros, cuando caemos entonces en eso, entonces caemos en lo que se llama la divina providencia. ¿Qué es la divina providencia? La divina providencia es el concepto claro, Dios es mi Padre y Dios no me falla. Si pongo mis causas en las manos de Dios, Él la orientará por el mejor camino, ¿verdad? La divina providencia es saber, yo confío en Dios y Dios no fallará. Es decir, todo depende de Dios. Trabajar como si todo dependiera de mí, pero confiar en ese Padre como si todo dependiera de Él. Adelante. Muy bien, los micrófonos están abiertos de nuevo. Buenas noches, padrecito. Le hablo desde Perú. Oh, Perú. Una consultita. Yo entiendo que en el libro de Génesis no se debe de tomar todo de manera literal, ¿verdad? Dios Padre se manifiesta tal cual a través de la creación. Adán y Eva representan a la humanidad. En el caso del árbol del bien y del mal, sería entonces una decisión. No precisamente era el pecado el conocer o comer el fruto prohibido y ahí recién conocer el bien y el mal. En todo caso sería decidir. Ese sería el pecado, el poder de decidir o el saber decidir. Bueno, a nivel general, el árbol significa el pecado, ¿verdad? Lo prohibido de Dios, lo malo, lo mal hecho, ¿verdad? Que engloba muchas cosas. El elemento de decidir lo bueno y lo malo, ¿verdad? En la sociedad que estamos viviendo. Bueno, porque para mí el aborto no es nada, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, es que para mí el aborto no es nada. No, no, es que el aborto no es nada. Es que ya viene determinado por Dios, no matarás. Es decir, yo ponerme en esa actitud de decidir lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Es como si yo decidiera, bueno, yo entiendo que cruzársele a un camión ahí, eso no es nada, ¿verdad? No me va a pasar nada. Bueno, te le atraviesa el camión y te va a matar, ¿verdad? Entonces, hay cosas que ya el hombre no tiene la capacidad, en sí misma no la tiene, de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ya eso no lo da Dios, ¿verdad? Ya eso no lo da Dios, viene de parte de Dios. Y yo considero que la eutanasia eso no es nada, porque si una gente está sufriendo, mejor se le pone una inyección y se le priva del sufrimiento y yo qué cosa. Eso suena muy bonito, pero simple y llanamente no matarás. Ya Dios lo decidió eso. Y lo decide, ¿por qué Dios decide? Porque le voy a poner un ejemplo. Mire, usted compra un carro. Voy a poner un ejemplo. Usted compra un carro y ese carro cuando usted lo compra nuevecito, ese carro tiene un libro en el maletero, en el gavetero de adelante, ¿verdad? Del lado del chofer, al frente de del otro lado del chofer, pues usted abre una gaveta y ahí está ese libro. ¿Qué es el libro? Ese libro son como las instrucciones de cómo se debe tratar el carro. ¿Quién hace ese libro? El que creó
el carro, ¿verdad? Entonces el libro le dice, miren, en tal parte hay una tapa, usted la quita y por ahí se le echa el aceite. Hay otro de recipiente que usted le quita esa tapa y por ahí se le echa agua, que va al radiador y va también a la cosa que limpia el cristal. También hay otro por donde se le echa la gasolina y así cada cosa, cada tapa tiene uno para agua, otra para gasolina, otro para aceite, etcétera, etcétera. Pero si usted dice, no, 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 yo no voy a llevarme de quien el concesionario que hizo este carro. Yo voy a tratar este carro como yo quiera. Aquí dice que le eche gasolina, pero yo no le voy a echar gasolina. Ahí yo le voy a echar agua. Mira, aquí dice que yo le voy a echar aceite por aquí. Aquí yo le voy a echar gasolina. Mira, aquí dice que le eche agua. Aquí yo le voy a echar tierra ahí. Porque ese carro lo voy yo a tratar como yo quiera. Tú le haces eso al carro y el carro se te va a romper, se te va a dañar isofacto. ¿Por qué? Porque quien sabe cómo se debe tratar el carro, quien da las instrucciones, es la empresa que construyó el carro. Ellos saben dónde va cada cosa, ¿verdad? Ellos saben dónde va cada cosa. Y si tú te llevas de las advertisement de quien hizo el carro, entonces el carro te va a durar mucho tiempo. Pero si tú no obedece a quien hizo el carro y tú tratas el carro como a ti te dé la gana, y donde va aceite le echa agua, donde va agua le echa gasolina, donde va gasolina le echa aceite, yo no sé qué cosa, el carro te va a romper. Eso sucede con nosotros. ¿Quién nos hizo a nosotros? A nosotros nos hizo Dios. Y de alguna manera la Sagrada Biblia, la Biblia, es como ese librito, ¿verdad? Es como ese librito que Dios hace de lo que es no, de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿verdad? Ese librito que es la Biblia habla de nosotros y de lo que nos hace bien y de lo que nos hace mal. No sé si me entienden la comparación que hago, pero como yo no puedo determinar lo que es bueno para un carro o lo que es malo para un carro, porque yo no sé de eso, ni he hecho el carro, ni soy mecánico. Asimismo, yo no puedo determinar lo que me hace bien a mí, porque lo, eso lo indica Dios, que es quien nos hizo y nos hizo con mucha sabiduría y sabe lo que nos hace bien y nos hace mal. Si alguno no entendió esa explicación que doy, me lo puede decir y la clarificamos. Padre, buenas noches. Le habla Jorge desde Argentina. Argentina, Jorge. Buenas tardes para usted. Acá ya es aproximadamente cerca de las 10 de las 22 horas, 10 de la noche. Padre, desde acuerdo a lo que está explicando y si desde una cosmovisión cristiana, católica, apostólica, romana, decimos que Dios se considera la fuente suprema de sabiduría, la fuente de verdad y de libertad, sabiendo que la sabiduría divina es el conocimiento y la comprensión de cada situación y que se ha manifestado a través de la creación. ¿Cómo nosotros nos manifestamos con esa sabiduría de Dios? Muchas veces lo hacemos a través de conociendo la naturaleza, explorando y leyendo y conociendo la Biblia, tratando de, cuando vamos a misa, saber que estamos recibiendo también de algún modo en la hostia el Espíritu Sagrado de nuestro Señor Jesucristo y sabiendo que también tenemos que conocerlos más a Jesús. En sí, esa sabiduría, ¿cómo se manifiesta en sí? En la naturaleza misma, sabiendo la Biblia, o sea, leyendo, porque
nunca la llegamos a conocer totalmente, pero si la leemos consciente y con respeto y sabiamente, vamos a ir transformándonos y vamos a ir saliendo de algunas situaciones, siendo más piadosos, más humanos, más solidarios, más comprensivos con el otro. Esa fuente suprema de sabiduría que es Dios para nosotros, como cuando nosotros actuamos en la realidad misma que vivimos, ¿cómo debemos ser nosotros? Porque es Mire, complejo. ajá, sí, entiendo un poquito. Bueno, como, Gracias. sí, Yo les digo porque hay muchos conflictos también en toda América, muchos conflictos de que por allí no nos entendemos, muchas, disculpe, entre comillas, muchas grietas, muchas cosas feas, por ejemplo, lo que ocurrió en Colombia, acá en Argentina, hace años que estamos divididos y es como que se lo usa mucho con respeto, lo digo, mucho a Dios. Yo no puedo entender por qué hay grietas en el mundo. También me planteo las situaciones de guerra que existen en el mundo y que no tendrían que existir. ajá, Gracias. sí, Disculpe lo extenso, pero muy, quería muy, expresarme. sí. Mire una cosa, celebrábamos ayer Pentecostés, la fiesta del Sí, Espíritu Santo, y hablábamos, la cuestión es esta, ¿verdad? Babel. ¿Cuál es la ruptura de Babel? La incomprensión que se da en ese pueblo. La incomprensión que se da en ese pueblo es por el egoísmo, ¿verdad? El pueblo, cuando uno entra al texto bíblico, pues es sorprendente los elementos que da. Y es un pueblo que ha crecido económicamente de manera vertiginosa, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Los pueblos tienen una tendencia. El crecimiento económico trae consigo el empobrecimiento espiritual. El crecimiento económico trae consigo el empobrecimiento espiritual. Los pueblos, mientras más crecen económicamente, pues en esa misma manera descrece eh, espiritualmente. Entonces, cuando llega el egoísmo, ¿verdad? Y, y originado precisamente por precisamente el bienestar económico, que es la tendencia también del pueblo de Israel. Cuando crecía económicamente, se empobrecía espiritualmente, se alejaba de Dios, venía la desgracia, venía el castigo, y cuando venía la desgracia, el pueblo en pobreza y miseria. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos así? Ay, que hemos ofendido a Dios, tenemos que volver a Dios. Y el pueblo, ¿verdad? Volvía a Dios. Entonces, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre una multitud de naciones, culturas, lenguas, eh, idiomas, ¿verdad? Por lo menos 18 culturas diferentes, 18 lenguas diferentes. ¿Y qué sucede? Todos se entendían. ¿Qué derramó el Espíritu Santo sobre esa gente para que se entendieran y fueran uno? El don del amor. El don del amor. Lo que hace que la gente se entienda es el amor. Lo que hace que la gente se entienda no es el lenguaje. Vienen una pareja de esposos, padre, yo no entiendo a mi esposa. Y la esposa, padre, yo no entiendo a mi esposo. Padre, no entendemos papá y mamá. Padre, no, yo no entiendo a mis hijos. Padre, yo no entiendo a mi vecino. Padre, yo no entiendo al sacerdote de la parroquia. Y yo qué cosa. Ay, ¿qué es lo que pasa? Cada uno entiende, habla un lenguaje diferente. No, nos falta el amor. Lo que se opone al amor en el aspecto de la comprensión, lo que se le opone al amor es el egoísmo. Porque el amor es, yo tiendo a otro, ¿verdad? Yo quiero hacer sentir bien al otro. ¿Qué es el egoísmo? Yo quiero sentirme bien yo y yo quiero que el otro me ponga atención a mí. Por eso dice San Pablo, capítulo 13 de la carta a los Corintios, hay muchos dones, pero el que hay que pedir es el don del amor. Porque el amor me lleva a mí a entenderme, a comprenderme, a no pelear, a evitar pleitos, a evitar que el otro se sienta mal. Es decir, y miremos nosotros que
a veces suceden las cosas y nosotros no la veamos o no la interpretemos. Han habido varios Pentecostés en los últimos meses, ¿verdad? Eh, el funeral del Papa Francisco fue un Pentecostés. En esa semana última, el Papa mostró el rostro de Dios en él, del Papa Francisco. Ese hombre, ¿verdad? Esa Semana Santa la vivió en carne propia, los dolores de Cristo. 2 días antes de morir va a la cárcel a lavarle los pies a los presos. Ese día antes de morir se reúne con los médicos y le da las gracias, y con la enfermera y todo ese personal. La gente vio tan claro a Dios que en su funeral representación de más de 140 países. 140 países. Si en Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, había representación de 18 países, en el Papa Francisco en el funeral había representación de más de 140 países. Y todo se entendía, todo comprendía lo que estaba pasando allí. Y en la elección del Papa había representación de más de 150 países. El día que se confirmó al Papa como Papa, que el nombramiento oficial, había representación de más de 200 países y todo el mundo se entendía. Es decir, el Espíritu Santo nos da eso, porque entenderse no significa que yo sé lo que tú dijiste. No, entenderse es te amo como tú eres. Aunque tú seas... Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros en República Dominicana, yo y otro señor que vivimos aquí en Nueva York, dirigimos un centro de rehabilitación desde aquí. Es el único centro de rehabilitación católico gratuito que tiene República Dominicana. Y bueno, si alguno está participando de República Dominicana, eso queda en la cuesta de San José de las Matas, a media hora de Santiago. Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad en importancia y en crecimiento en República Dominicana. Y yo veo un Pentecostés ahí porque ahí hoy día tenemos nosotros casi 70 hombres que son adictos, vienen para limpiarse de las drogas. Pero ahí se reza el rosario a las 6 de la mañana, el rosario de la Virgen, y se hacen las laudes. Se hace el rosario a la 1 de la tarde, se hace el rosario de la misericordia a las 3 de la tarde, otra vez se hace el rosario de la Virgen a las 6 de la tarde y se reza vísperas. Y la gente que va ahí siente una vibra como algo bonito espiritual, como si eso fuera un seminario. Y nosotros hemos sacado más de 800 muchachos de la droga. Y usted va ahí, 70 muchachos drogaditos, y se llevan, comen juntos, duermen en 3 pabellones, y esos muchachos recen juntos. En esos muchachos nunca uno le ha dado una trompa a otro, nunca se ha dado una puñal al otro, nunca uno le ha dado un balazo al otro. Se llevan, pero hay oración, y la oración es lo que el Papa León está diciendo en estos días. Papá de familia, delante de su cama arrodíllese, y su esposa también, y llamen a sus hijos y recen tomados de las manos, abrazados, arrodillados. Esa imagen a mí me encanta. Es decir, no hay otro modo de que Dios se haga presente hoy en la familia y en el mundo si no es rodilla en tierra, sino a través de la oración. Y cuando hay oración, entonces las cosas cambian. Porque usted sabe que hay familia que tiene que venir la policía porque hay pleito y cuantas cosas, pero donde hay oración y donde se invoca el Espíritu Santo, Dios pone esa dimensión, y esa división que usted ve que existe. Imagínense, si Adán y Eva ya se pelearon, no fue el que me dio, no fue ella que me hizo pecar, que yo no sé qué cosa, Caín mató a Abel. Siempre los pleitos, las divisiones siempre habrán. Es decir, que haya un mundo perfecto, idealizado, ¿verdad? Que eso se dará en el cielo. Mientras estemos en la tierra, muchas personas, haciendo mal uso de su libertad, harán el mal y sembrarán discordia. Y como el diablo presente en el mundo, el diablo significa el que divide, dividiendo, y ya usted sabe. Es decir, pero al final hay que hacer mucha oración, que se haga presente el Espíritu Santo, para que se haga presente el reino de Dios en nuestros corazones y en nuestras familias sobre todo. Pero una receta para que
¿Cómo habrá un mundo perfecto que todo? Eso lo veremos cuando partamos de este mundo al otro. Mientras tanto, seguimos luchando. Y sí hay cosas bonitas, manifestación de Dios y del Espíritu Santo y de Pentecostés en el mundo de hoy, ¿verdad? Adelante. Padrecito, tiene usted bastante razón en eso, pero siempre es difícil, entiendo al señor Jorge. Aquí en Perú también estamos viviendo situaciones de mucha violencia, de mucho Mm. división, de todo eso. Y sí, pues cuesta mucho seguir el camino correcto, por así decirlo, ante todo esto, porque mucho se confunde la justicia con la venganza. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Como usted dice, con mucha oración, pues ojalá que pronto mejore. Y recuerde una cosa, la lectura de mañana. Ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. En un mundo dividido no debe ser ente de unidad. En un mundo de odio no debe ser ente de amor. En mundo de conflicto no debe ser... Me gustó eso que usted dice, que a veces que se confunde la justicia con la venganza con la justicia y la justicia con la venganza. Cuando yo veo que, por ejemplo, eh, que matan una persona y viene la familia, queremos justicia, que se haga justicia. No, lo que quieren es venganza, ¿verdad? Y a veces recuerdo como que me iluminó eso, que yo siempre pienso, Dios mío, y hay que ponerse en las manos de Dios y que Dios nos ilumine. Pero sí, recuerdo, bueno, leyendo aquí en San Francisco de Sales, que una vez venía un hombre a decirle lo mal que estaba el mundo y que el mundo está boca arriba y que esto está tan terrible. Y le dijo Francisco de Sales al hombre, mire, vamos a hacer una cosa, comencemos usted y yo, vamos a ser buenos nosotros dos, vamos a comenzar por nosotros y usted verá que el mundo comenzará a ser mejor, ¿verdad? Es decir, América Latina se ha como que no terminamos, ¿verdad? Como de salir y a veces uno piensa como que ya, pero volvemos para atrás en muchos aspectos, ¿verdad? Esas situaciones extremas de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Haití, ¿verdad? Dios mío, no dice, pero ¿y dónde vamos a llegar? Y entonces otras semillas como que se van creciendo también y como que avanzamos pero en medio de todo tenemos la esperanza puesta en Dios, ¿verdad? Y Dios está con nosotros y no podemos cansarnos. Y si hay algo que debemos pedirle a Dios que nosotros seamos ente de esperanza. La esperanza es saber que Dios nunca nos abandona. Él está con nosotros, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y si Él está con nosotros, entonces su poder y su gracia es más que todo. Adelante. Padre, disculpe, yo quiero agradecerle por lo que hacen, porque en Latinoamérica, no sé por qué, pero hay muchos jóvenes que han caído en flagelos de vicios, pero gracias a muchos sacerdotes, a muchas hermanas, o sea, monjas, a muchos laicos, a muchas hermanas y hermanos, han salido adelante. Y bueno, lo que usted dijo me emocionó mucho. Yo, su país, que es República Dominicana, lo empecé a conocer después de la tragedia, cuando se incendió el local La, bailable, y bueno, y la cuando discoteca. usted, no, sí, cuando usted nombró algunas ciudades, realmente me emocioné porque empecé a querer al pueblo dominicano. Quiero a Mm, todo el pueblo, toda América. Me duelen muchas cosas, pero también hay muchas cosas lindas, padre, en América toda. sí, sí. Muy Así que bonito. gracias, padre. Sí. Gracias, gracias. Que Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Y bueno, yo en lo especial además quiero agradecernos porque la verdad con lo que usted, padre, nos fue
más que nada mostrándonos pues la bondad y la ternura de Dios como Padre. Y con estos pequeños ejemplos como nos lleva más a comprender, bueno, yo en lo especial no a comprender más cómo Dios se manifiesta como ese Padre, ¿no? O sea, que sigue buscándonos, quiere darnos amor, pero lamentablemente, ¿verdad? El ser humano, pues por nuestras faltas, por nuestros pecados, pues nos lleva a eso, ¿no? A escondernos de Dios. Y que eso es lo que hacen, ¿no? O sea, como decía aquí, todo lo que los hermanos pues platicaban y comentaban. Pues eso, ¿no? O sea, por escondernos del amor de Dios, por la falta del amor de Dios, pues se ocasiona en todo eso, ¿no? Pero creo que lo importante aquí es, como usted lo bien lo ha dicho, ¿no? O sea, Sí. comenzar por uno mismo para poder, pues ir, ahora sí que implantando el reino, pero desde mí, ¿no? O sea, eh, yo en lo personal me pareció muy, muy importante e interesante, más que nada, que como estos pequeños ejemplos, pues al menos a mí me ayuda a pues abrir un panorama, ¿no? O sea, el poder ir entendiendo más lo que es las Sagradas Escrituras y del mismo pues ir comprendiendo cómo Dios pues sigue buscándonos, sigue Sí. amándonos, ¿no? Y sigue poniendo en nosotros pues esa esperanza, ¿no? O sea, confiando en nosotros, aún a pesar de. Mire, Gracias. sí, a veces nosotros, eh, bueno, lo que dice la palabra de Dios, que como esa premonición, esa profecía de que llegará un tiempo que toda lengua, toda rodilla se doblará ante Dios y toda lengua proclamará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Cuando se habla de esto, nosotros pensamos, bueno, un mundo ideal, ¿verdad? Todo el mundo, todos los hogares, todo el mundo será religioso, todo el mundo será bueno, ya no habrá gente haciendo el mal. Sin embargo, eso que dice de esa presencia de Dios, de ese reino de Dios presente entre nosotros, hay que vislumbrarlo en esa dimensión, incluso hasta familiar. Yo veo un hombre que por los juegos, por los vicios, por el pecado, tiene su hogar hecho un caos. Maltrata a la esposa, los hijos, ¿verdad? Sufriendo hambre, desnudez, sufriendo de todo con miedo cuando el papá llega borracho, todo ese montón de cosas. Ese hombre se transforma. Estoy hablando de un hecho real, de los tantos que he visto. Pero ese hombre hace un retiro de un fin de semana, conoce a Dios, dejó los juegos, dejó los vicios, dejó el alcohol, llega a su casa y es el padre amoroso, a los pocos meses ya está casado por la iglesia, ya ese padre que los hijos esperan, ese padre que los domingos lleva a sus hijos a la iglesia, la familia entera en la iglesia, y usted va a ese hogar, eso es un pedazo de cielo. Pues esa familia, en esa familia llegó Dios. Ahí ya está presente el reino de Dios, en esa familia. Los hijos ven a Dios enterito, ¿verdad? Una alegría, una felicidad tan grande. Y así que se hace el reino de Dios, ¿verdad? Y yo lo veo muy claro, lo veo muy claro. Yo, eh, a mí me ha sorprendido tanto en los últimos meses, ¿verdad? Vienen gente a confesarse, tenía 40 años que no confesaba, 30 años que no confesaba, 15 años que no me confesaba. Yo hice la primera comunión, me confesé y más nunca me había confesado, tengo 60 años y vengo 50 años sin confesarlo. Dios está presente, Dios está vivo. Si nosotros escribiéramos las cosas bonitas que vamos viendo diariamente que Dios va haciendo, que son pruebas tangibles de que Dios está vivo, ¿verdad? Yo he visto a Dios tan claro en estos días, en la iglesia, en la elección del Papa, en el funeral del Papa Francisco. He visto a Dios tan claro, tan claro, tan claro. Y uno ve los problemas tan dimensionales que hay en el mundo y todas cosas así. Es fuente de preocupación, pero yo veo que Dios está ahí. Y la esperanza es Dios, ¿verdad? Y yo creo que ya, bueno, ya nos pasamos del tiempo porque son las 9:19 aquí Yo, en los yo quería Estados. agregar algo. Adelante. Un segundo. Quería agregar algo de lo que usted dice, que a pesar de que hay en todo el planeta Tierra desconforme y muchos odio y
es falta de amor a Dios, falta de conocimiento, es falta también de catequesis, porque yo recuerdo cuando yo no estaba, o sea que yo no conocía a Dios porque necesitamos catequizarnos para poder conocer a Dios, porque si no lo conocemos nomás de nombre, ¿verdad? Y cuando nosotros conocemos a Dios, ya tenemos el temor de hacer algo equivocado, porque sabemos que eso va contra Dios. Pero todas esas personas que están haciendo cosas incorrectas no conocen a Dios. No han tenido la oportunidad, como usted dijo, que el Señor se convirtió en un fin de semana, es una cosa especial, ¿verdad? Pero también, como usted dice, la maravilla del Señor están pasando cada día, porque hay tantas conversiones, ahorita está viendo tantas conversiones de personas que no son católicas al catolicismo, están viniendo muchos protestantes convertidos al catolicismo, es una bendición de tanto testimonio que está viendo en la iglesia, que está floreciendo, y con personas que son académicos, que son doctores, que son que tienen mucha sabiduría, se están convirtiendo al catolicismo. ¿Por qué? Porque están estudiando los padres de la iglesia y porque están estudiando a fondo la iglesia católica. Y también en la iglesia está floreando todo también, aunque, y por eso mismo, cuando el Señor está actuando, el otro está enojado y también está haciendo sus cosas, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que orar, como decía un maestro, nosotros debemos orar por la conversión de los 5 continentes. Él decía todas las noches, cuando nosotros comulgamos, debemos ofrecer la Eucaristía al Padre, al cuerpo de su Hijo, por la conversión de los 5 continentes. Sí. Entonces así, oramos por todo el mundo. Bueno, buenas noches. Gracias, mi querida. Así es. Ayer mi hermano que estaba en una iglesia me decía, mira, vengo siempre a esta iglesia y nunca había visto tantos jóvenes como lo estoy viendo hoy. Que a veces pensamos que todo está perdido, pero yo sé que Dios está trabajando. Dios está haciendo de la suya, ¿verdad? Bueno, Vanessa, si quieres terminamos con una oración porque ya estamos. Amén. Gracias, Padrecito. Bueno, que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme a ustedes sus bendiciones abundantes, llene su familia de paz, amor, fidelidad y comprensión, y que la misericordia de Dios nos sostenga bajo el manto protector de la Santísima Virgen María. Perseveremos en el camino que lleva al cielo, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones, Padre. Gracias, Padrecito. Feliz noche.